poder saludarle ya a través de Vida y Medios de la Diócesis de Tehuacán. Es un gusto saludarle hoy y sobre todo compartirle el tema que hoy le hemos preparado a todos ustedes. Les pedimos que ya empiecen a conectarse, que empiecen ya a escribirnos, que sea su comentario quien pueda también elevarse a la presencia del Señor para que nosotros podamos también orar por todos ustedes. Queridos hermanos, pues hoy, como les decía, un tema que me parece que va muy al momento que estamos viviendo todos nosotros, momentos de angustia, momentos de desesperación, momentos en los cuales en varias ocasiones, en varias familias, vemos que hay un dolor. Y, y cabe el tema del día de hoy decir, Dios, ¿por qué permites que suframos? ¿Por qué permite el Señor que nosotros suframos? Bueno, ya iremos viendo por qué lo hace, por qué lo permite, pero antes quiero saludar a todos aquellos hermanos que ya se están conectando, que ya están escribiéndonos, que ya están ahí del otro lado de este medio de comunicación y que están atentos a lo que el Señor quiere regalarles hoy en este día. Miren, hermanos, hemos visto la necesidad de la oración, la necesidad que tenemos los hijos de Dios de orar juntos, de reunirnos para orar, clamar al cielo y pedirle al Señor que vaya obrando con poder en nuestras vidas. Hemos ya realizado el viernes pasado un momento de oración con todos aquellos que se quisieran conectar y orar por usted, orar por su familia, orar por las necesidades que están viviendo. Y el próximo viernes también estaremos orando por todos los hermanos que quieran encontrarse con el Señor a través de la oración, a través de este momento en el cual el Señor quiere actuar. Y a todos los hermanos también que tienen enfermos en casa, les pedimos que se conecten el próximo viernes también para poder orar por todos ustedes. Bien, pues hoy vamos a iniciar ya con un momento de oración, vamos a pedirle al Señor que derrame su fuerza sanadora, su fuerza poderosa, la fuerza de su Espíritu Santo, de su Espíritu Divino. Hoy, precisamente, con la gracia del Señor, empezamos también este momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy venimos ante ti y venimos con el deseo de que tú, Señor, puedas derramar tu gracia sobre nosotros. Tú sabes, Señor, todos los momentos que estamos pasando, todos los momentos de angustia, de dolor, de desesperación, incluso de miedo. Te pedimos que con la fuerza de tu Espíritu, Señor, tomes a cada hermano que está atento a este programa, que puedas derramar en ellos la fuerza de tu amor, que fluya tu Espíritu Santo en cada uno de esos corazones que están ahí precisamente en un momento de angustia. Elevamos nuestras manos a ti, Señor, elevamos nuestras manos al cielo para que tú vayas tocando a los corazones más necesitados y que con la fuerza de tu amor grande, de tu amor poderoso, de tu amor bello, hermoso, amplio, profundo, tú te dejes caer sobre sus vidas. Señor, te invocamos a ti para que tú derrames Espíritu Santo sobre aquellos hermanos que hoy claman con fe, claman con un deseo de ser llenados por la presencia tuya, llenados por el fuego tuyo, llenados, Señor, y sumergidos con el agua viva, Señor, que tú regalas. Ven, Dios, Espíritu Santo, clamamos a ti porque tú eres grande, porque tú tienes poder, porque tú eres maravilloso, porque tú eres el Señor, porque tú eres el Rey, porque tú eres el que cambia todo. Hoy, delante de ti, Señor, pedimos Espíritu Santo para aquellos hermanos que sabemos que ya tienen el Espíritu Santo, pero también sabemos que a veces no lo dejamos actuar como Él se merece. Y hoy el Espíritu de Dios quiere caer con fuerza, con seguridad, con unción y quiere darnos vida. Hoy quiere fortalecerte a ti, querido hermano, que estás en el lecho del dolor y quiere tomarte de la mano para que tú puedas levantarte y darle gloria hoy y darle honor hoy en este día, siempre tomados de la mano de la presencia del Espíritu Santo,
del Espíritu Divino. Señor, ven a los corazones que tanto te necesitamos. Ven a esos corazones, Señor, que anhelamos, Señor, que tú nos devuelvas la salud y que podamos seguir llenándonos día a día de ese poder maravilloso de tu Espíritu Divino, de tu fuerza santa. Quédate con nosotros, Señor. Llénanos con ese fuego de tu amor. Llénanos con ese fuego de tu presencia. Haz que podamos, Señor, creer y confiar en ti y saber que tú nos acompañas. Tú, Señor, nos llenas de tu presencia y nos das esa fuerza para seguir adelante. Señor Jesús, quédate con nosotros y quédate en nuestras vidas y que este tema sea de bendición para todos nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, pues les decía, vamos a compartirles este tema que cuando lo meditaba, lo pensaba, creía firmemente que nos puede ayudar para seguir luchando en este tiempo tan difícil. En la mañana, no, más bien a mediodía que eh, estaba en la casa, me llamó una persona y con un problema fuerte, de verdad, de este virus que está atacando al hombre, a toda la humanidad. Y me quedaba pensando en todo lo que las familias están viviendo, lo que las familias están pasando. Y sabe usted, y decía, el tema viene bien para nosotros. ¿Cuántos católicos, cuántos hijos de Dios hoy en estos momentos su fe se ha ido hacia abajo y estamos cuestionando a Dios? Y estamos como que preguntándole a Dios, Señor, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos sucede esto otro? ¿Sí? Y por eso el tema, Dios, ¿por qué permites que suframos? ¿Para qué el sufrimiento? ¿Para qué el dolor? ¿Para qué todo esto que nos está sucediendo hoy en día? Y recordaba también mi experiencia de vida, porque cuando tú ves todo este sufrimiento que hay, te pones a recordar todo el camino de dolor que tú también has pasado en algún momento. Y por eso quiero iniciar tomando la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 28. Dice la palabra de Dios: también sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que le aman, a quienes Él ha escogido y llamado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me encanta la palabra de Dios cuando el Señor habla y dice, también sabemos que Dios dispone las cosas para bien. Otra versión va a decir, todo sucede para bien de los que aman a Dios. Dios permite que pasen tantas cosas en nuestra vida porque tiene propósitos para nosotros. Y a veces esos propósitos no los entendemos, como que esos propósitos no entran aquí en nuestra cabeza y decimos, ¿por qué está sucediendo todo esto? Y varias de las personas, millones de personas en el mundo, se hacen esta pregunta y cuestionan a Dios, Señor, si tú eres un Dios de misericordia, si tú eres un Dios de amor, ¿por qué permites que tanta gente esté angustiada, esté acongojada por el dolor, esté desesperada por todo lo que están viviendo? Pero a veces, amados hermanos, no comprendemos que Dios en su misericordia, que Dios en su grandeza, de un Dios misericordioso, en su gracia, en su bondad y en su amor para con todos nosotros, permite que el sufrimiento en nuestra vida sea algo que nos ayude a crecer, que nos ayude a madurar, porque tiene propósitos, como le decía hace un momento, Él tiene propósitos buenos para nosotros. Fíjense, queridos hermanos, que en un tiempo de mi vida, cuando yo no entendía por qué el Señor había permitido que yo me accidentara, y sí le cuestionaba al Señor y decía, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué mi accidente? ¿Por qué la invalidez? Y hubo un tiempo en que el Señor me inspiró y tocó mi vida y me hizo entender que tenía propósitos para mí,
Y esos propósitos fueron haciéndose realidad en mi vida. Claro que hubo que pasar algunos años para que yo entendiera y comprendiera que cuando Dios permite algo es porque Él quiere algo especial de nosotros. Por eso nuestros sufrimientos no son en vano. Nuestro dolor no es en vano. Nuestra angustia, aquello que estamos pasando no es en vano. Tiene un propósito de parte de Dios y para nuestra vida, sobre todo, para esta vida que el Señor nos ha regalado, porque dice la palabra de Dios, cuando iniciamos y compartíamos la Sagrada Escritura, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Todo sucede para bien, pero a veces no entendemos esto. Por eso, amado hermano, el sufrimiento en nuestra vida puede tener muchas causas. Y puede ser que nosotros a través de esas causas podamos decir, es que no es posible que a mí me esté sucediendo. Las enfermedades, la escasez, la necesidad, la soledad, los miedos, la muerte, pero cualquiera que sea la causa, amado hermano, ¿sí? Los propósitos de Dios son para bien. Y qué difícil es entender a Dios, qué difícil es entender al Señor, qué difícil es decirle al Señor, Señor, ¿cómo que tienes propósitos para mí? ¿Cómo que esto que me está sucediendo es para bien mío si yo estoy sufriendo? Y ahorita recuerdo, hace años, ¿sí? Llegó un hermano a platicar conmigo, hermano de la parroquia, ¿verdad? Yo pertenecía al Sagrado Corazón de Jesús. Y recuerdo que ese hermano era un hombre evangelizador. Y recuerdo que yo no acababa de entender lo que estaba pasando en mi vida y de pronto sentía que Dios se estaba aprovechando conmigo y decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y entonces recuerdo que este hombre me dice, Amador, tú eres una bendición para tu familia, mira que eres una bendición porque un enfermo siempre va a ser de bendición para todos los que están en la casa. Y me hacía ver que yo era una bendición para mi familia. Y entonces yo estaba enojado, estaba encolerizado porque el sufrimiento hacía que yo tuviera sobre todo un coraje contra mí, un coraje contra todo, un coraje contra aquellos que se me pusieran enfrente. Y recuerdo que le dije, bueno, qué bueno es que sea una bendición para mi familia, pero que se vengan aquí a mi cama y que estén todo el día acostados como yo lo estoy. Estaba con algo sufriendo, desesperado, angustiado, con heridas, y no solo físicas, sino también de acá y de acá. ¿Y sabe qué? En ese momento le respondí así a ese hermano. No entendía que Dios me tenía preparado algo especial, que nunca imaginé, que nunca lo pensé, que nunca creí que sucediera en mi vida. Y sin embargo, muchos años después, entendí que un enfermo en casa, un enfermo en el hogar, alguien que sufre en la casa por una enfermedad, esa persona es un regalo de Dios para la familia. El padre Charlie García decía en alguna ocasión que muchos creemos que nosotros, ¿verdad? Cuando estamos sufriendo, estamos recibiendo castigo de Dios. Y eso no, decía el padre Charlie, dice, no es un castigo, es una bendición estar enfermos, estar en un momento de dolor, porque a través del dolor, decía también el padre, hay propósitos de Dios para nosotros. Por eso, veamos entonces que la palabra de Dios siempre va a hablarnos de una manera especial, de una manera bella. Y veamos cuál es el primer propósito que tiene Dios cuando nosotros estamos sufriendo. El sufrimiento, primero que nada, prueba nuestra fe. Eso es lo primero que hace el Señor en nuestra vida. Cuando estamos en un sufrimiento tal, de coraje interior, que me está dañando, que me está hiriendo, que me está haciendo sufrir, que estoy desesperado, que pasan muchas cosas. ¿Sabe lo que va a pasar ahí? Que ese sufrimiento prueba la fe de nosotros.
Y la fe del Señor se va metiendo más y más en nosotros. Y podemos creer aún más. Yo era un hombre incrédulo, pero cuando el Señor empezó a darme precisamente muestras de que yo era un hijo amado por Él, ¿eh? Entonces entendí y empecé a creer mucho más y más en Él. ¿Eh? Por eso, fíjense que la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 7, va a decir la Sagrada Escritura. Fíjese lo que dice la Sagrada Escritura. La palabra de Dios siempre es bella, siempre es hermosa, siempre es maravillosa para todos nosotros. Y dice la palabra del Señor, por esto, estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con varias pruebas. Si el oro debe ser probado pasando por el fuego y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Maravillosa la palabra. Excelente, diría yo. Dice la Sagrada Escritura, por esto, estén alegres. En la enfermedad tenemos que estar alegres. En la enfermedad, a pesar de todo, tenemos que aprender a vivir en la alegría del Señor. Aunque me esté llevando, ¿ya saben qué? Yo tengo que aprender a estar alegre en el dolor, alegre en la enfermedad, luchar por ser feliz, dice la palabra. Por esto deben estar alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con varias pruebas. Las pruebas que vienen a la vida del hombre, a la vida del ser humano, son difíciles de sobrellevar, son difíciles de cargar también, pero dice la palabra, si el oro debe ser probado pasando por el fuego, y eso es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más. Cuando uno es probado, amado hermano, y es probado en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, cuando la prueba viene, ¿sabe qué? Es aguantar el dolor, es soportar el dolor, pero sobre todo aprender a entregárselo a Dios, a dejárselo a Él, a decirle al Señor, Señor, mira, aquí está esto que me ha tocado vivir, aquí está esto que me ha tocado pasar, pero ayúdame a cargar esta carga, ayúdame a ser fuerte, ayúdame a sobrellevar o a llevar esta enfermedad o este sufrimiento. Por eso me encanta lo que dice la palabra de Dios. Esto es cosa pasajera, porque vienen momentos hermosos para estar con el Señor, para ir al momento especial. Imagínense nada más, una persona con un sufrimiento, con un dolor, con una tristeza, con una angustia, en el cuerpo sufriente. Está compartiendo también, ¿sabe qué? El mismo sufrimiento de Cristo y comparte de alguna manera ese dolor de Jesucristo. Y somos de verdad llamados a eso, a superar eso. Por eso me encantan las palabras del Papa Francisco cuando dice, ¿sí? Dios les da, Dios les da, Dios les da las mejores batallas, las peores batallas a sus mejores soldados. Y si tú estás en el lecho de dolor o estás en un momento de sufrimiento, Dios te está tomando, ¿sí?, como un soldado para ir hacia adelante, para superar esas batallas que el Señor está poniendo en tu vida, esas batallas que el Señor está ahí, de alguna manera permitiendo. Por eso, el sufrimiento va a acrecentar nuestra fe y nos va a hacer hombres y mujeres de fe que vayan hacia adelante, que sigan hacia adelante. Por eso, la palabra de Dios va a decir, el oro es sometido a prueba. Y nosotros como hijos de Dios también nos vamos purificando a través de las pruebas, porque el dolor, el sufrimiento, es un momento de purificación. En los tiempos bíblicos, el oro era probado con fuego. Y lógicamente, cuando estamos en estos momentos de dolor, de sufrimiento, estamos probándonos, está probándonos el Señor con fuego. Y ese fuego, ¿sí?,
que va a llegar a lo más profundo de nosotros, vamos a tener que aprender a superar. Porque las fuerzas nos las da el Señor. De la misma manera, queridos hermanos, el Señor permite esos sufrimientos en nuestra vida para probar nuestra fe, para acrecentar nuestra fe, para que nosotros mismos podamos hacer un análisis sobre en quién hemos confiado, en quién estás confiando, en quién estás sobre todo poniendo ese sufrimiento. Amado hermano, el sufrimiento nos permite reconocer en nuestra vida si tenemos una fe auténtica o una fe fingida. ¿Cómo está tu fe? ¿Tu fe es una fe auténtica? ¿Sí? Que vengan tempestades, que vengan momentos difíciles y tú ahí estás, ahí sigues. Y te sostienes porque sabes en quién te sostienes, en el poder maravilloso de Jesucristo. O bien, solamente dices, creo, pero ya estás como que siempre llorando, siempre pensando, siempre, ay, ¿qué va a pasar? Ya está enfermo mi tío, ya está enferma mi tía, ya está mi hermano, ya no sé qué va a pasar. Ahora yo también ya siento que estoy enfermo. Amado hermano, tenemos que tener clara nuestra fe. Tenemos que saber que si de pronto estamos con tantos miedos, es porque la fe es una fe no firme, no segura, no poniendo la mirada en el Señor, sino es una fe fingida, que de pronto manifiesta inseguridad. Y recordemos que aquel que nos ha creado a su imagen y semejanza tiene la fuerza y la seguridad para que nosotros podamos salir adelante. Por eso, amado hermano, el sufrimiento, lo primero que hace es probar nuestra fe. Hasta dónde somos capaces de abandonarnos totalmente en las manos maravillosas de Jesucristo, que nos ama y que está con nosotros. Por eso, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 5, la palabra de Dios va a decir: recuerdo tu fe sincera. Así era tu abuela Laodicea y tu madre Eunice, y estoy convencido de que la recibiste de ellas. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjese, dice la palabra. A mí me gustó cuando estudiaba la Sagrada Escritura y escuchaba y leía esto. Dice, recuerdo tu fe sincera. Como el apóstol San Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo, ¿sabes qué? Recuerdo tu fe era sincera. ¿Será que en un momento de su vida y conversión, Timoteo no tenía una fe sincera, no tenía una fe auténtica, sino solamente creía, pero no se abandonaba? Y me gusta como lo dice la palabra, dice, recuerdo tu fe sincera. Así era tu abuela y tu madre. Fíjese, tenemos la misma fe que tuvo nuestra abuela, tenemos la misma fe que han tenido nuestros padres, o no tenemos nada de fe. San Pablo va a decirle a Timoteo, recuerdo esa fe que era en verdad maravillosa. Dice, y estoy convencido de que la recibiste de ellos o de ellas. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una fe auténtica en nuestro hogar? Y nosotros hemos tirado la fe a la basura. Y nosotros hemos tirado la fe a un bote de basura. Y luego tenemos que ir por esa fe para volver a encontrarnos con él, con el Señor, perdón, porque dice la palabra, por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste. Tener fe es un don de Dios. Tener fe y creerle a Dios es un don maravilloso. Confiar en el Señor es tener ese don maravilloso que el Señor nos regala a todos nosotros. Por eso me encantó lo que dice la palabra. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que has recibido. ¿Cuántos cristianos católicos necesitamos en estos tiempos reavivar el don de la fe? Y reavivar ese don dejando que Él vaya actuando día a día. Hay muchos contagios, hay muchas cosas que están pasando, sí.
pero también tengo que aprender a vivir, también tengo que vivir, también tengo que hacer las cosas que tenga que hacer y tengo que vivir, y lo decía en la oración el día viernes, y tengo que aprender a vivir con la enfermedad, lógico, cuidándome, pero tenemos que reavivar ese don de Dios que hemos recibido desde nuestro bautismo, el don de la fe. Por eso, en el sufrimiento, ¿sí?, nosotros sabemos que Dios tiene un propósito, el que tú veas que Él te puede regalar el don de la fe y además acrecentar la fe en tu vida. Segundo propósito que Dios tiene para nosotros cuando estamos sufriendo es que el Señor nos enseña a ser pacientes. El Señor enseña a que nosotros tengamos paciencia ante el sufrimiento. Es parte de mi vida, fue parte de mi vida el sufrimiento. Yo no digo que no sufra en varios momentos todavía, pero yo llegué a un momento de dolor en un momento terminado cuando yo estaba en la depresión, a un dolor tal que yo ya no sentía ni sabía lo que venía en mi vida. Sin embargo, algo que le doy gracias a Dios, que ante todo lo que yo vivía, me regaló paciencia. La paciencia todo lo alcanza, dice el canto, dice la oración de la Madre Teresa. La paciencia todo lo alcanza. Todo lo alcanza. Entonces, cuando nosotros estamos en sufrimiento, lo primero que tenemos que tener, o si no lo tenemos, pedírselo al Señor, es: Señor, dame el don maravilloso de ser paciente, de tener la paciencia ante todo. Y la paciencia, ¿sabe qué? Se da desde el hogar, desde la familia, en el trabajo, en las actividades, en todo. Todos tenemos que aprender a tener paciencia, y aún en el sufrimiento, más aún. Cuando hay un dolor físico, ¿qué tienes que aprender a tener? Paciencia. Por eso, fíjese que la carta a los Romanos nos va a decir, Romanos capítulo 5, verso 3, la palabra de Dios va a decir: al mismo tiempo, nos sentimos seguros incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjese nada más lo que nos dice la palabra de Dios. Al mismo tiempo, nos sentimos seguros, incluso en las tribulaciones. Qué maravilloso es saber que aquellos que estaban con Jesús, y la carta a los Romanos, de pronto, ¿verdad?, nos hace ver que eran hombres que estaban ya evangelizados, que ya estaban anunciando al Señor, que ya estaban hablando de Jesucristo. Y va a decir, al mismo tiempo nos sentimos seguros, incluso cuando hay sufrimiento, incluso cuando hay dolor, incluso cuando hay angustia, incluso cuando hay desesperación, sabiendo, dice la palabra, que la prueba ejercita la paciencia. Y eso es una realidad. Yo te lo puedo asegurar, yo lo viví. El sufrimiento me llegó, ¿sí?, me llevó ¿a qué? A ser un hombre paciente, a saber esperar, a saber confiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un momento determinado había coraje, había angustia, había tantas cosas en mi vida, pero cuando el Señor entró a mi vida, me enseñó que tenía que aprender a ser paciente, y paciente no solo en el dolor, sino en varias cosas. Por lo tanto, fíjense que a mí me gusta lo que la palabra de Dios dice, sabiendo que al mismo tiempo dice, nos sentimos seguros incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia. Y si no la tienes en la prueba, esa paciencia, pídesela a Dios, pidámosela al Señor. Y dice la palabra que la paciencia nos hace madurar. Cierto que nos hace madurar. El saber esperar, el saber confiar, el estar en paz, el estar tranquilos, nos va a hacer hombres y mujeres maduros en la fe. Y la madurez, dice la palabra, ¿qué va a pasar?
y la madurez aviva la esperanza. De tal manera que si yo soy paciente, la paciencia me va a llevar a ser maduro y la madurez me va a llevar ¿a qué? A tener la esperanza fija en aquel que todo lo puede, en aquel que todo lo transforma. Por eso hay situaciones en nuestra vida que no tenemos forma de cambiarlas. Hay cosas que no tenemos forma de hacer que sean diferentes, pero lo único que podemos hacer es saber esperar. Es saber esperar en el Señor. En los momentos de dolor, en los momentos de aflicción, en los momentos de angustia, a todos nos cuesta mucho saber esperar. Saber esperar en el Señor. Queremos tomar en muchos momentos el control de nuestra vida y arreglar las cosas a nuestra manera. Ya dicen una canción por ahí, a mi manera. ¿Sí? Y queremos las cosas a nuestra manera. Queremos todo a nuestro tiempo, pero el Señor nos enseña que no es nuestro tiempo, sino que su tiempo es cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. Yo puedo decir, yo quiero, Señor, caminar y quiero que me hagas caminar ahorita. El Señor tiene sus tiempos. Y si no quiere, pues me tendrá en esta silla de ruedas, pero me utiliza. Hace que yo pueda hablarle a usted. Hace que yo pueda proclamar su palabra. Hace que yo pueda hablarle de la grandeza de Dios en mi vida. La paciencia, decía, la paciencia nos ayuda a recibir la respuesta de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, el Salmo 40, versículo del 1 al 3, dice la palabra del Señor. Esperaba al Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del barro del pantano, puso mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Muchos al verlo temerán y pondrán su confianza en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjese, querido hermano, que cuando yo soy un hombre paciente en los momentos de tribulación, en los momentos de dolor, en los momentos de sufrimiento, el Señor me hace fuerte. Y por eso el salmista va a decir, esperaba en el Señor. Y hubo un momento, dice el salmista, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. El cristiano católico en el momento del sufrimiento tiene que clamar paciencia al Señor, sí, pero sobre todo tiene que aprender a clamar al Señor, a hablar con Él, a decirle, Señor, mira, necesito de ti. Señor, mira, hazme fuerte en el dolor. Señor, mira, haz que yo pueda fortalecerme en tu palabra, haz que pueda fortalecerme en tu sagrada Eucaristía, haz que yo pueda fortalecerme también a través de tu sagrada escritura, a través de la oración. Y Dios va a ir dándote a ti la fortaleza a través de esos medios que nuestra iglesia ofrece a todos los hijos de Dios. Por eso Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Dios siempre va a escuchar el clamor de aquellos que lo claman con seguridad, lo claman con fe, lo claman de entrega. ¿Sí? Y dice la palabra que al clamar, dice el salmista, me sacó de la fosa fatal, del barro del pantano. Y dice la palabra, puso mis pies sobre roca. Fíjese nada más, qué interesante es la palabra cuando dice, puso mis pies sobre roca. ¿Quién es la roca? Lógicamente que es Jesucristo. Y cuando nosotros no tenemos paciencia en nuestra vida, el Señor nos va a llevar a la roca fuerte, a la roca poderosa, a Jesús, que es el camino, que es la verdad, que es la vida y que quiere que todos nosotros podamos encontrarnos especialmente con Él. Puso mis pies sobre su roca y aseguró mis pasos. Amado hermano, en el sufrimiento tienes que asegurarte en la presencia de Dios. Tienes que dejar que el Señor te lleve a la roca que es Jesucristo, pero sobre todo tienes que aprender a caminar en el sufrimiento, porque el Señor en el sufrimiento te toma de la mano y pone la paciencia que tú necesitas, que te hace falta y que no has podido
obtener, pero Él te la da y te la da a manos llenas. La palabra de Dios va a decir, puso en mí un cántico nuevo. Dios, en el momento del dolor, lo que nos pide es poder tener esos cantos nuevos de confianza, de alabanza, de glorificación, de exaltación, de poder decirle al Señor, te alabo, Señor, te bendigo. No estoy tan bien como quisiera, pero te alabo. Quisiera estar mejor, pero te alabo. Sé que es tú, Señor, tienes poder para hacerlo, Señor, y cambiar mi vida, pero te alabo y te bendigo. Por eso, puso, dice, un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Por eso, amado hermano, el Señor va a poner la paciencia en nuestra vida. Segundo propósito que tiene Dios cuando estamos sufriendo es que nosotros tengamos paciencia. Y cuando te regala la paciencia el Señor, ¿sabes qué va a pasar? Vas a ser un hombre siempre, siempre, con una fe firme, con una fe segura y sobre todo, siempre confiando que Él va a solucionar todo lo que tú estés pasando. Por eso, el sufrimiento nos lleva a tener paciencia. Tercer propósito que tiene el Señor para nosotros, ¿sabe cuál es? Que el sufrimiento permite que experimentemos la fuerza de Dios en nuestra vida. Cuando el sufrimiento llega a la vida del hombre, el Señor nos hace experimentar su fuerza. Nos hace ver que solos no podemos y que Él viene y nos toma. Él viene y nos levanta. Él viene y nos hace seguros. Él viene y nos hace firmes. Él viene y nos da libertad. Si yo les dijera, ¿verdad? Cómo el Señor hizo que yo pudiera experimentar precisamente su fuerza. Cuando yo ya no podía, cuando yo ya no aguantaba, Él viene y me da otra forma de pensar. Por eso me encanta esa cita bíblica que dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Y entonces el Señor fue transformando mi manera de pensar, ¿sí? Y me fue llevando a pensar en las cosas de Él. Por eso la palabra de Dios es clara y va a decir, ¿sí? En 2 Corintios capítulo 12, verso 10, dice la palabra, por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo. Enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias. Pues si me siento débil, entonces es cuando soy más fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Maravilloso lo que el Señor siempre nos regala. Dice la palabra, por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir. ¿Cuántos no aprendemos a sufrir? ¿Cuántos no sabemos sufrir? ¿O no aceptamos lo que el Señor pone en nuestra vida? ¿Cuántos por una cosita tan pequeña ya hasta nos queremos suicidar? Ya hasta queremos decir, ¿sabes qué? Ya, no quiero nada de esta vida. Pero el Señor dice, por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo. San Pablo estaba hablando a los corintios y le está diciendo, San Pablo, no fue para él fácil la vida de anunciar a Cristo, su vida de anuncio, su conversión. ¿Cuántas veces estuvo encarcelado? ¿Cuántas veces fue atacado? ¿Cuántas veces fue lastimado? ¿Cuántas veces fue dañado? Sin embargo, él lo dice, por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir a mí por Cristo. Amado hermano, cuando estamos en el sufrimiento, lo primero que tenemos que saber es que Dios nos hace experimentar su fuerza. Y San Pablo estaba diciendo, creo en el Señor, Él me levanta, Él me fortalece, Él me da fuerza, Él hace que yo salga adelante. Y dice la palabra, San Pablo va a decir, enfermedades, humillaciones. ¿Sufrió enfermedades San Pablo? Sí. Y aquel aguijón que dice, le pidió al Señor que se lo quitara y no se lo quitó, ¿verdad? Seguramente que sufría, seguramente que le molestaba, seguramente que hasta se burlaban de él. Y sin embargo, aguantó. Supo aceptar la voluntad de Dios. ¿Humillaciones? Claro que lo humillaron. Hubo momentos de humillación, pero por supuesto que los hubo. Y sin embargo, salió adelante. ¿Tuvo necesidades? Claro que las tuvo. Hubo persecuciones y angustia, también las tuvo. Y la palabra de Dios va a decir, pues si me siento débil, entonces es cuando soy fuerte.
Cuando nos sentimos que ya no podemos, cuando sentimos que ya no podemos seguir adelante, ese es cuando el Señor viene y nos hace experimentar su fuerza. Estamos acabados, estamos sin ganas, ya no podemos más. Y Él viene y nos levanta porque nos hace experimentar su fuerza en nuestra vida. Amado hermano, la fortaleza y el poder de Dios está disponible para cada uno de nosotros todos los días. La fortaleza de Dios está dispuesta para que todos nosotros la hagamos nuestra. Pero en los momentos de sufrimiento, de angustia, de dolor, en los cuales podemos ver verdaderamente, sí, a Dios. Y podemos experimentar su poder y su fortaleza en nuestra vida. Es cuando Él viene y nos toma. Muchas veces el Señor tiene que hacernos reconocer algo, que somos débiles y que solos no podemos, que no tenemos la capacidad de enfrentarnos a las dificultades con nuestra propia fuerza. Y entonces, ¿para qué lo hace? ¿Para qué lo permite? Para que nosotros acudamos a Él y Él venga a nuestro auxilio y te levante y te tome y te dé una vida nueva, pero sabiendo que Él lo que quiere para ti es lo mejor. Pero nos hace ver que Él está ahí presente para levantarnos. Muchas veces el Señor tiene que hacernos reconocer eso, que somos débiles. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a buscarlo. Por eso nosotros, ya lo sabemos, somos vasos de barro. Pero tenemos el tesoro de la presencia de Dios en nuestra vida. Muchas veces Dios tiene que permitir que seamos quebrantados en serio, como se quiebra un vaso de barro, para que de nosotros fluya precisamente, ¿sí?, una petición a Dios. Y sobre todo, a través de eso, se manifieste la gloria de Dios en nuestra vida. Dios quiere eso, que a través del dolor, nosotros, a través del sufrimiento, nosotros le demos gloria, le demos honor. La segunda carta a los Corintios va a decir, capítulo 4, verso 7, con todo llevamos este tesoro en vasos de barro, para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice, con todo llevamos este tesoro en vasos de barro. ¿Sí? Nos hace experimentar su poder. Ese tesoro lo llevamos ¿dónde? Nosotros, para que esta fuerza que viene de Dios, no se vea como obra, que se vea como obra de Dios y no como algo que yo puedo, yo lo hice, yo lo logré. No, Dios quiere que nosotros le demos gloria y veamos que Él actúa en ese momento, que Él con su poder se manifestó e hizo algo especial en nuestra vida. Cuarto propósito que tiene Dios en nuestra vida es: el sufrimiento nos permite experimentar el consuelo de Dios. ¿Sí? Aquellos que han sufrido lo saben. Cuando nosotros experimentamos el dolor, el sufrimiento, el Señor hace que nosotros experimentemos su consuelo, su misericordia, su grandeza. Por eso, la segunda carta a Corintios 1, capítulo 1, versos del 3 al 5, a decir: bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjese, amado hermano, algo hermoso que la palabra de Dios nos dice la palabra: bendito sea Dios,
Padre de Cristo nuestro Señor, Padre lleno de ternura. En Él podemos encontrar la más grande ternura, ¿sí?, que se puede encontrar en la vida. En Él podemos encontrar un rostro amable hacia nosotros. En Él podemos encontrar una grandeza en su mirada. Por eso la carta a los Hebreos va a decir, fijemos la mirada en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando nosotros fijamos la mirada en Él, Él nos va a ver con una ternura especial, con un rostro amoroso hacia nosotros. Dice, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. El propósito de Dios cuando estamos en sufrimiento, ¿sabe cuál es? Es que nosotros podamos experimentar el consuelo a través de Él. Ese consuelo que viene a darnos, que nadie te lo va a dar. Puede ser que alguien te hable bonito, llegue a visitarte cuando estás sufriendo, te diga palabras excelentes que lleguen a tu corazón, pero el mejor consuelo lo vas a encontrar a través de la palabra de Dios, a través de la voz de Dios, a través de la maravillosa presencia de Dios, que es un Dios de consuelo. Y dice el verso 4, Él nos conforta en toda prueba. Él es que se hace presente y en la prueba Él viene y nos da un abrazo, nos apapacha y nos dice, sigue. Como el canto de Martín Valverde, sigue, aunque ya no pueda, sigue. Él viene, te abraza y dice, sigue, adelante. Él va a confortarte en la prueba. Pero voy a decir algo, la palabra de Dios, que a mí me quedó claro esto. Dice la palabra, Él conforta en toda prueba. Dice, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad. Si el Señor nos conforta a nosotros, si el Señor nos consuela a nosotros, lo que nosotros tenemos que aprender también de Él es que tenemos que aprender a confortar a los que están necesitados. Aquellos que pronto también están pasando por un momento de dolor. Tú ya pasaste por un momento de sufrimiento, vas a tener una experiencia, ¿sí? Y vas a aprender también a que alguien va a necesitar de tus palabras y tú le vas a poder decir, yo pasé por ese momento, yo pasé por ese momento de sufrimiento, mira, yo le hice así, me acerqué a Dios, Él cambió mi vida, Él transformó esto. Por eso la palabra de Dios va a decir, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los demás mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Si Dios me consoló, yo tengo que ser capaz de ayudar, de consolar a los demás. Por eso, los abrazos amorosos de nuestro Padre, de nuestro Señor, siempre están abiertos para nosotros. ¿Para qué? Para consolarnos, para animarnos, para que vayamos hacia adelante. Pero hay momentos en nuestra vida que solo queremos experimentar las bendiciones materiales, la prosperidad, la salud, siempre estar bien. Nos alegramos con las cosas que Él nos da y muchas veces nos alejamos de Él, nos volvemos indiferentes a Él. Cuando el Señor te da todo y cuando lo tienes todo, te olvidas de aquel por el cual vives, de aquel por el cual, ¿sí?, tú tienes todo. Te olvidas de aquel que te ha sacado de la nada y le das la espalda. Por eso el Señor a veces nos hace experimentar todo esto para que nosotros podamos fijarnos en Él y podamos ir hacia Él y poder decirle, Señor, gracias por esto, gracias, Señor. Queridos hermanos, el tema de hoy creo que viene bien para todos estos momentos que estamos viviendo. Si estamos viviendo un sufrimiento, si estamos viviendo un dolor, si estamos pasando por un momento difícil, no solamente le digamos a Dios, ¿por qué permites esto? Sino veamos para qué, el para qué. Y el para qué es bendición. Y el para qué cambia todo. Y el para qué siempre es algo diferente
a lo que nosotros creemos. Por eso, esta tarde quiero pedirte que puedas inclinar tu cabeza, donde quiera que te encuentres. Puede ser ahí en el jardín de tu casa, puede ser en tu recámara, puede ser, no sé, en la sala de tu casa con tu familia, o tú solo, tal vez en el mismo trabajo, en tus mismas actividades. Quiero pedirte hoy que pongas tus dos manos en tu corazón y le digas al Señor que hoy quieres aceptar ese sufrimiento, porque sabes que lo primero que hace el sufrimiento es acrecentar tu fe en Dios, acrecentar la fe en Dios. Dios, aumenta nuestra fe en estos tiempos, aumenta nuestra fe en estos días, aumenta nuestra fe ante todo dolor, pero también, Señor, haz que nosotros podamos ser pacientes ante el sufrimiento que nos aqueja, ante lo que estamos viviendo. Danos la paciencia necesaria para ir hacia adelante, para no flaquear, para no volver la mirada atrás, sino verte a ti, Señor. Haz que podamos hoy dejar que tu paciencia llegue a nuestra vida, llegue a nuestro ser, llegue a nuestro corazón. Señor, esta tarde permite que experimentemos tu fuerza en nuestra vida, que tu fuerza venga, que tu fuerza nos llene, que tu fuerza nos sostenga, que tu fuerza nos levante, que tu fuerza nos haga libres. Señor, abrázanos, danos esa fuerza de tu amor, ese amor inagotable que es para darnos vida. Llénanos de ti, llénanos de ti, de ese amor misericordioso. Haz que podamos experimentar la fuerza poderosa de tu grandeza y sobre todo que nos llenemos de ti. Quédate con nosotros, Señor, quédate en nosotros y haz que nosotros podamos recibir el consuelo que tú sabes dar, ese consuelo siempre generoso, ese consuelo siempre grato a nuestra vida. Quédate en nuestros corazones y llénanos de ti. Llénanos de ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos, por haber puesto atención a este programa. Y les recuerdo, el día viernes, a partir de las 6 de la tarde, estaremos nuevamente en oración. Conéctese, el próximo viernes estaremos en un momento de oración poderoso en estos tiempos de pandemia. Orar es el mejor camino. Dios te bendiga. Buenas tardes.